Ya tenemos entonces en la plataforma al magíster Diego Cánovas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Magíster Diego, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros en este congreso y, bueno, aportar un pequeño grano de arena sobre lo que se me ha solicitado. Así es, bienvenido y vamos a conocer un poco más de nuestro invitado en esta noche en el primer Congreso del Patrimonio Cultural Huarochirí. Diego Cánovas Fernández, profesor de Humanidades e investigador de Museos e Historia del Arte, culmina sus estudios de investigación en Roma y Londres, máster en Educación y Museos por la Universidad de Murcia. Actualmente realiza estudios en el doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Ha realizado numerosas conferencias en diversas universidades sobre gestión cultural y gestión del patrimonio. Especialista en gestión financiera en España. Laboró en el Banco de Valencia por 25 años. Esta experiencia le ha valido para la promoción y captación de recursos logísticos para la puesta en valor del patrimonio cultural. Como director ejecutivo de Quelcay, Centro Peruano de Investigación y Promoción del Patrimonio Cultural, ha gestionado y promovido numerosas exposiciones de arte, proyectos en torno a la gestión de museos, coleccionismo, la difusión de las artes y la cultura. Tiene estudios de perfeccionamiento en museos y centros de arte en Europa. Mantiene contacto permanente con directivos de numerosos museos en España, donde ha aprendido sus modelos de gestión. Ha impartido cursos de formación para el Ministerio de Cultura en Junín, escrito artículos sobre los estilos artísticos republicanos de la ciudad de Huancayo, otros artículos, tipologías arquitectónicas y su aplicación en la ruta turística distrital en Jesús María, el Art Nouveau en el eje centro de Lima, el modernismo en Lima, en la revista internacional Cop de Folk de Barcelona, el libro El modernismo en Lima, entre otros, y actualmente es docente en Senfotur y la Universidad La Salle de Arequipa, donde es director del Diplomado de Museología y del Diplomado de Gestión del Patrimonio Cultural. Vamos a darle la bienvenida al director del Diplomado de Museología de la Universidad La Salle de Arequipa y además profesor de Historia de Arte en Senfotur, al magíster Diego Cánovas. Estamos felices de tenerlo, Diego, y bienvenido y muchos éxitos en su ponencia. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño muestreo de lo que ha sido el Museo de Santo Domingo, el museo que tenemos en Lima y que es digamos, el convento más representativo de lo que puede hacer el arte plateresco en la ciudad de Lima. Es un museo espectacular si se saben leer las imágenes, si sabemos interpretar los símbolos, las iconografías, y sin duda alguna yo pienso que es quizá, y bueno, podríamos quitar incluso la palabra quizá, es el mejor representante, el mejor exponente de lo que es la azulejería sevillana de finales del siglo XVI. Estamos hablando, por tanto, por consiguiente, de una muestra de arte renacentista que es bien escaso en América y evidentemente la posición que debe tener el museo es una posición privilegiada a la hora de mostrar, digamos, no solamente el arte, sino también lo que hay detrás del arte, que es al final los núcleos de poder, los miedos, las intenciones del Renacimiento, que es un periodo en el cual el arte está dirigido, si bien es cierto, a una élite cultural, donde vamos a encontrar una diferenciación clara con el periodo siguiente, el periodo barroco, donde ya está dirigido al pueblo. Pero para poder leer, para poder entender un poco lo que son las iconografías, lo que es la labor del arte como propaganda del poder, como anuncio del poder, lo vamos a ver a través del PPT. Yo quiero mostrar el PPT porque es digamos, un material inédito, es un material nuevo en base a investigación. Y sin más, pues al final
Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo encantado en la medida de mis posibilidades, poder resolver sus dudas, si es que puedo llegar a hacerlo. Pantalla. A ver si... A ver, un momento. ¿Se ve la...? Bueno, vamos a ver dentro lo que sería una pequeña clase dentro de lo que son las rutas turísticas y culturales de museos. En este caso vamos a hablar del convento de Santo Domingo de Lima y lo vamos a relacionar directamente con la acción evangelizadora que tuvo la orden sobre el territorio que nos ocupa, ¿no? La zona que nos ocupa. En primer lugar, el convento de Santo Domingo, he querido poner esta diapositiva donde vemos claramente el escudo de la orden, que tiene una combinación de colores blanco y negro. Esto se va a ver representado no solamente en el hábito de la orden, sino también en muchos motivos que vamos a encontrar. Digamos, esta combinación claro y oscuro va a ser algo que se nos va a representar en muchas ocasiones y no tenemos que enlazarlo con el propio hábito y con el propio escudo de la orden. En la actualidad el convento lo podemos ver así. Este es el convento de Santo Domingo en la actualidad en la ciudad de Lima, pero no siempre ha sido así. Y la muestra, la representación que se nos da en la actualidad ha sufrido, pues lógicamente, debido a la sismología de la ciudad, diversas reconstrucciones, reedificaciones y cambios estilísticos. Si nos vamos a algunos elementos nuevos, o sea, de investigación, podríamos ver que el aspecto original del templo renacentista nada tiene que ver con el templo actual. Voy a tirar hacia atrás, este es el aspecto actual que podemos ver hoy, y este es el aspecto que tenía según una litografía del año 1681, donde vemos que la torre ha cambiado y digamos, la estructura del propio convento también. Evidentemente estamos hablando de un periodo anterior al periodo barroco, y ese periodo anterior se conoce como Renacimiento. Eso es algo muy importante, debido a que en América abunda mucho el barroco, pero muy poco el Renacimiento. Tenemos que tener la idea de que cuando Colón llega en 1492, el Renacimiento ya está en la mitad de su periodo, y cuando los españoles llegan a Perú, pues ya está prácticamente finalizando el periodo en mitad del siglo XVI, aproximadamente segundo tercio del siglo XVI. Y eso va a hacer de los elementos renacentistas algo único que tenemos que saber potenciar, porque si no entendemos esto, podemos caer en que la idea de ver arte renacentista, bueno, nos tenemos que ir a Italia o a Europa, y no es así. Dentro del Perú vamos a encontrar elementos renacentistas no solamente en Lima, sino en otras ciudades, bueno, evidentemente en las primeras zonas donde llegaron los españoles, y esto tampoco es muy frecuente en el resto de América Latina. Por eso debemos de potenciar y debemos de utilizar este recurso patrimonial como un bien de primera magnitud, ya que el que quiera ver Renacimiento en América o se va a México o a las Antillas, o viene al Perú, o ya se tiene que ir a Europa. Y esto es algo importante. Si nos fijamos en el aspecto del convento anterior al terremoto de 1746, nos damos cuenta de que las estructuras representadas en la litografía son estructuras que se confunden directamente, que están influidas por lo que es el arte romano, que es el arte que sufre una interpretación durante el periodo renacentista. Y esto se denota muy bien en el pórtico que vemos aquí, que yo estoy señalando con el dedo, porque estas estructuras son planas,
no tienen dinamismo arquitectónico, no tienen entrantes, no tienen salientes y además tienen una decoración equilibrada. Eso nos va a hacer un hecho diferencial. Evidentemente, después del terremoto se refaccionó, como ya hemos visto en la primera fotografía, pero todavía quedan restos del elemento original. Y esos restos del elemento original fundamentalmente los vamos a encontrar en el claustro, aunque no únicamente en el primer claustro, sino que vamos a encontrar también elementos, como veremos, de lo que es el primer Renacimiento español, que se llama plateresco o gótico isabelino. ¿Y qué es eso del plateresco gótico isabelino? El plateresco gótico isabelino es el primer periodo del Renacimiento español. En el Renacimiento en España tiene 3 periodos. Este sería el inicial. Después vendría un periodo que es un periodo clasicista. Y por último habría un manierismo que se conoce como estilo herreriano. Es muy fácil de identificar porque el primer periodo, el periodo plateresco, tiene una decoración exacerbada. El segundo periodo tiene una decoración media y el tercero prácticamente no tiene ninguna decoración. Por lo cual es fácilmente identificable. Además, el plateresco conjuga elementos góticos con elementos clásicos romanos propios del Renacimiento y con elementos mudéjares, que son elementos, digamos, de fusión entre lo hispano y lo musulmán. Este plateresco que vamos a encontrar lo vamos a ir un poco desmenuzando dentro del convento. Antes de nada, lo que sí tengo que dejar bien claro, no confundamos el gótico isabelino, o que se conoce como plateresco, con el gótico. No tiene nada que ver. Tiene algunos aportes de elementos góticos, pero no es gótico. Cuando Colón llega a América en el año 1492, el gótico ya ha muerto en Europa. Entonces no sería lógico pensar que siguen construyendo en gótico. No siguen construyendo en gótico, siguen construyendo en un elemento que se llama plateresco, que tiene algunos aportes del gótico, pero no es gótico. Esta sería una ampliación de la imagen y vemos cómo en la litografía ya aparece aquí el escudo de la orden. Vemos cómo está totalmente ordenado, totalmente plano y pegado a la pared, al paño de pared, y tenemos elementos netamente clasicistas romanos, con arcos de medio punto, arco romano, que superpone una segunda fase y al final un frontón triangular. Esto es propio del Renacimiento, donde lo que están haciendo es interpretar el arte romano. Y lo vemos también en la azulejería, en el zócalo del primer claustro. Vamos a encontrar este tipo de azulejo, que es ya del año 1665 y que ya se hizo aquí en Lima, en Juan del Corral, en la fábrica de Juan del Corral. Según la datación que tengo, ya aparecen estos azulejos. Pero los azulejos originarios no serían estos, sino que el convento fue creciendo poco a poco, fue desarrollando, y en función de las etapas pues se fueron realizando rellenos de espacios. Inicialmente tenemos que hablar de un tipo de azulejo distinto, hecho en Sevilla, como veremos, donde se refleja todo el plateresco. Estos ya son del siglo XVII, donde ya estamos en periodo barroco, pero tratan de aclimatarse, de acomodarse al conjunto, y vemos cómo este tipo de representación plateresca todavía aparece, pero no es ya un azulejo renacentista, esto ya es un azulejo barroco. Aquí tenemos recuerdos del componente mudéjar. El componente mudéjar lo podemos ver en cómo se aplica el azulejo sobre un elemento propio de lo que es las influencias árabes, musulmanas, que es el agua. Para el mundo musulmán, el agua es algo tan importante que lo tratan de recrear tanto en forma estática, en forma digamos, de estanques, o en forma dinámica, que serían las piletas. Esta tradición musulmana, tenemos que recordar que en Sevilla ha sido la capital del Imperio Almohade y ha estado
en poder de los musulmanes durante más de 500 años, más de 600 años. En conjunto en España la dominación musulmana dura 800 años. Y en Sevilla en concreto están alrededor de los 600 años o por ahí de dominación musulmana. Estos elementos tienen mucho que ver con el pasado islámico y son propios de las reminiscencias mudéjares del plateresco, donde se conjugan elementos que son poligonales con elementos netamente cristianos que vendrían a ser, digamos, la aparición de figuras. Recordemos que el Corán prohíbe las figuras y, sin embargo, el mudéjar las admite porque es un arte hecho con técnicas musulmanas, pero para los cristianos. Entonces, la aparición de fuentes poligonales en el centro es algo que es una reminiscencia del periodo mudéjar. Aquí lo tenemos más claro, vemos cómo son elementos geométricos, fundamentalmente, sobre una base poligonal y con agua. Esto es un elemento propio del plateresco que incorpora los elementos mudéjares. Esto es un elemento español, netamente mudéjar, que es el Salón del Trono en el Palacio de la Alfarería, en Zaragoza. Y vemos cómo aparecen un elemento propio de la cultura musulmana, que son esta especie de panal que hay en el techo, que se llama mocárabes. Estos mocárabes, que son elementos geométricos, con decoración geométrica y con profundidades, con diferentes profundidades, se ven reflejados en el convento de Santo Domingo. Aquí los tenemos. Y estos artesonados son propios, son elementos netamente mudéjares que se cuelan dentro de lo que es el plateresco, porque el plateresco conjuga lo musulmán, o sea, lo mudéjar, perdón, con los elementos góticos y con los elementos clasicistas. Esta conjunción que se va a dar en el convento lo vamos a ver así, más claro, cómo utilizan elementos netamente geométricos para generar esta especie de panales que tienen un nombre muy característico, se llaman mocárabes. Y esos mocárabes son de clara influencia islámica y por consiguiente de clara influencia mudéjar. Si además nos fijamos en la azulejería que viene de Sevilla, de 1604, 1606 y 1620 en distintas tandas, ahora hablaremos de ella, vemos cómo predomina el elemento geométrico, la ausencia de la imagen. Y eso es un tipo de reminiscencia evidentemente de carácter mudéjar. Al ser mudéjar, conjugará imágenes con elementos netamente geométricos, como estos. Tenemos que tener en cuenta la prohibición coránica de la representación de la imagen. Y el arte musulmán, el arte islámico, es un arte netamente decorativo, pero en forma de ataurique, de elementos vegetales, que son elementos vegetales esquematizados, o lacerías, que son elementos netamente geométricos, o los mocárabes que hemos visto antes. Estos paños de azulejería, que son netamente geométricos, son decoración geométrica, las vamos a conjugar con elementos propios del periodo renacentista, que son los grutescos, que son como estos que vemos aquí en la parte de arriba, en la parte superior, y en los laterales. Si tenemos elementos clásicos, clasicistas, como estos, con representación de imagen, y otros con elementos netamente mudéjares, la fusión de ambos nos va a dar lo que es el estilo plateresco. Faltaría un tercer componente, que sería el componente goticista, pero que ese estaría en la propia estructura del templo que fue demolido por los terremotos. Y esto lo vamos a ir analizando y vemos cómo aparecen esos tres componentes. El círculo central, que sería un elemento netamente geometrizante, propio del mudéjar, con elementos propios del Renacimiento, como son los grutescos, que son de origen romano. Pero estos grutescos habría que ir analizándolos más a detalle.
Y podemos ver cómo aparece un grutesco general en la zona de arriba de la azulejería y dos grutescos laterales que van a ir separando las zonas geométricas de las zonas no geométricas. Si nos fijamos en los grutescos, lo podemos ver aquí, cómo aparecen otros elementos propios del Renacimiento, los medallones. Esos medallones, aquí lo vemos más claros, tienen representaciones con césares, no con reyes, ni con condes, ni con nobles, ni con nada de eso. Son representaciones directas de los césares romanos que son traídas, ese tipo de representación, desde el propio Renacimiento. Estamos hablando de una seriación de azulejería que viene desde Sevilla. Esta azulejería está hecha en el taller de Hernando de Valladares en los años, una primera tanda en 1604, otra segunda tanda en 1606 y una tercera en 1620. Pero es más que evidente que el diseño de la azulejería, que ya se fabrica en 1604, es anterior, con lo cual estamos hablando del siglo XVI, del final del Renacimiento. Y estos están ubicados en el convento de Santo Domingo en Lima. La prueba evidente es que en el propio azulejo aparece en 1604 y la zona donde se ubican los azulejos de esta primera tanda pues son los de la primera zona a decorar o a enchapar, que son los propios muros del templo que dan al claustro. Aquí tenemos un detalle de cómo aparecen los medallones con las figuras de los césares. Y aparece otra de las cuestiones que es propia del plateresco, y son las representaciones, las alusiones a América. Estas alusiones al Nuevo Mundo, al mundo descubierto, estamos representando elementos que no van a tener, digamos, una relación directa con la realidad, sino van a ser elementos idealizados, y ni tan siquiera están idealizados por los conquistadores españoles. Están idealizados por otra tendencia que vamos a ver a continuación. Porque si nos fijamos, tenemos una clara imagen de un elemento prehispánico que se puede confundir incluso con elementos europeos, porque fíjense en el cabello, son pelirrojos y bien blanquitos, ¿no? Entonces esto no se lleva demasiado, no está demasiado claro, y habría que seguir incidiendo en por qué aparecen ese tipo de representaciones sobre el elemento americano. Además, son elementos que nada tienen que ver con el elemento andino, sino que son las primeras idealizaciones del mundo americano, que son indígenas del Caribe, pero que curiosamente son rubios o pelirrojos, bien blancos, y digamos que están demasiado europeizados. Vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito en eso. Y vemos que hay paños de pared que van desde 1604 a 1620, existiendo un gran lote del año 1606, pero que siguen todos el mismo diseño. Para ello tenemos que tener un poco en cuenta cómo era el mundo en el siglo XVI. Y vemos que los territorios que gobernaba el rey en Europa no eran unos territorios homogéneos, sino estamos hablando del periodo de Carlos V, que es Carlos I en España, y tenemos que este señor pues domina todos estos reinos. Esto es época de Carlos, que este en concreto es Felipe II, el mapa de distribución de territorio de Felipe II. Carlos I todavía tenía mucho más, porque tenía todo el imperio austriaco, pero vemos como Felipe II y Carlos I, lo que tienen, lo que se conocen como Austrias mayores, tienen un gran territorio en lo que son los Países Bajos. Y eso es fundamental de entender, porque durante el Renacimiento existen tres focos de difusión del Renacimiento, que van por mundos paralelos pero no asociados. Uno es el bizantino, que se acabó, el Renacimiento paleoábalo no llegó a fructificar por la toma de los turcos otomanos, la caída de Constantinopla.
Otro sería el que conocemos todos, que es el Renacimiento italiano, lo que se conoce como Renacimiento clásico, pero hay un tercer foco, un foco muy importante que se da en Flandes, en los Países Bajos, que en ese momento son una posesión de la corona del rey. Tanto es así que la influencia que tienen los Países Bajos es enorme en España. Es mayor la influencia que tienen los Países Bajos en España que la que tienen los distintos reinos hispánicos sobre los Países Bajos. Y eso se da porque el emperador Carlos nace en Gante. Es un flamenco, vive, él cuando llega a España no habla español, habla francés. Y se trae a toda la corte desde Flandes. Con lo cual, los artistas del Renacimiento flamenco son los que van a poner más o menos digamos, las bases de lo que va a ser el primer Renacimiento que llegue a España y por consiguiente a Europa. Van a utilizar los modos de los Países Bajos en las representaciones. Los primeros grabados que lleguen a América no van a ser grabados italianos, van a ser grabados flamencos. Y esos grabados flamencos van a ser los que lleguen no solo a América, sino también al resto de reinos hispánicos, como por ejemplo en Castilla, donde van a llegar a Sevilla. Esto es básico para entenderlo porque vamos a ver ahora cómo va a ser la evolución. Esto es una pintura de Van Eyck. Van Eyck es uno de los grandes del, digamos, proto-renacimiento flamenco. Y vemos cómo ellos, por diversas circunstancias, van a llegar a un concepto distinto. Utilizan, para dar un mayor naturalismo y romper con el mundo medieval, lo que se llama la minuciosidad del detalle. Si ampliáramos la imagen, por ejemplo, de este señor que hay aquí, que es el donante, veríamos con las arrugas, lo veríamos todo perfecto. Es prácticamente un retrato perfecto. Pero esa perfección del retrato nos lleva también a una idealización de la figura. Si nos fijamos en la Virgen y el niño, van vestidos de flamenco. Y además el niño es netamente rubio. Yo no creo que Jesús, que era un palestino, fuera rubio, y mucho menos que la Virgen María fuera pelirroja. Y esto se da porque tratan de homogeneizar digamos, la fisonomía de los flamencos en sus cuadros, en sus iconografías. Aquí tenemos otra de Van der Weyden y vemos cómo todos están vestidos de flamencos, todos están vestidos de holandeses. Vemos cómo la Virgen es una holandesa más y todos los rasgos típicos de las personas son digamos, de una raza ni tan siquiera española. Estamos hablando de una raza norteeuropea que es la propia de Flandes. Aquí tenemos otro de Van Eyck también, donde vemos otra vez el elemento de como el niño es rubio y la Virgen es pelirroja y todo está, sí, bien, tiene un trasfondo, digamos, clasicista, pero todo está demasiado influenciado por la temática flamenca. Vamos a ver que hay un señor, Van der Straat, del siglo XVI, que trabaja como pintor de caballete, diseña tapices, es dibujante y, entre otras muchas cosas, hace escenas mitológicas y alegorías de paisaje. Y este señor hace alegorías de América. Tenemos aquí 1638, aquí hacemos una representación de América, de Colón y América. Y vemos que América, pues tiene bien poco de americana, la representación de América. Evidentemente está idealizada. Tenemos otro tipo de grabados, bueno, con escenas mitológicas, pero vemos que este señor confluye con elementos que si vemos que ya pues empiezan a enseñar un poco de por qué aparecen ese tipo de iconografías en el convento de Santo Domingo. Vemos cómo las representaciones de América son con cabello pelirrojo y vemos cómo el tipo, la fisonomía, es netamente europeísta.
Además, existe una idea equivocada, evidentemente, no tiene una idea clara de lo que son el elemento americano, y estamos hablando exclusivamente de la zona del Caribe. En el siglo XVI no podemos hablar del elemento andino, no lo conocen todavía. Otro es Debray, y Debray pues más o menos hace lo mismo. Este también es también otro flamenco, centrado en Lieja fundamentalmente, pero que luego difunde su obra desde Estrasburgo, se establece en Frankfurt, pasa por Amberes, pasa también por Londres, y él pues tiene también una iconografía un tanto europeísta de lo que es, digamos, los motivos americanos, que en principio estarían basados del primer viaje, del regreso del primer viaje de Colón. Esta idealización de la figura de los aborígenes americanos que se trajo Colón, nada tiene que ver con la realidad. Aunque él, pues evidentemente la figuración típica nada tiene que ver con los indígenas que viajaron con Colón de regreso a España, y vemos cómo pues, se le atribuyen pues, distintas barbaridades que evidentemente son los que circuló por Europa a inicios del siglo durante el siglo XVI. Evidentemente estos rituales ni se dan ni se les conoce, pero digamos que ya están generando un miedo a lo desconocido. Ahí tenemos otro, son alusiones continuas, y ahora vemos la comparación con Santo Domingo y vemos que esta tipografía de elementos provienen directamente de todos estos grabados que son grabados flamencos, ni tan siquiera son grabados españoles. Pero recordemos que el rey Carlos, el emperador, trae su corte flamenca a España, y ellos son los que, además, si nos vamos al Prado, al Museo del Prado, la mayor colección de obras es la del periodo, la escuela flamenca, digamos, los elementos flamencos. Aquí vemos cómo, con claridad, pues no se corresponden en absoluto, no con el elemento andino, por supuesto, eso nada, sino tampoco con el elemento caribeño, sino que han sido idealizados. Y estamos hablando de un tipo de elemento prehispánico que ha sido, digamos, absorbido por la corona, que ha sido integrado a la corona. También aparecen elementos nuevos como estos pájaros, que son también representativos de América. Estos pájaros de pico curvo son loros, y en Europa no hay loros. Evidentemente es una alusión al elemento americano que se confunden con los elementos clasicistas que tenemos debajo. En el panel superior, en el grutesco superior, aparecen querubines, que están aquí, son nuestros ángeles sin cabeza, y amorcitos que acompañan a distintos medallones. Y en estos medallones aparecen los personajes de la orden, que van variando en función en todo el zócalo. En todo el grutesco van habiendo elementos sobre personajes netamente de la orden dominica, donde aparecen atributos, por ejemplo que aparece con un gorro propio del sombrero cardenalicio. Esto viene en función de los nudos que tiene abajo, o aparecen diversas alegorías. Dentro de ello, en la refacción barroca, se tienen que cubrir agujeros como este, que era una ventana en el muro, y se utiliza un azulejo que ya se nota que es radicalmente distinto al azulejo original de Sevilla. Esta en concreto ya es un azulejo barroco de 1665, ya realizado en Lima. Aquí tenemos otro, evidentemente los accesos a los zócalos que han sido modificados por la reforma barroca, han generado paños de pared que se tienen que cubrir con azulejos ya no sevillanos, sino azulejos de Lima. Pero dentro de la azulejería original del sevillana aparecen los tres miedos que tienen los españoles en ese momento. Y en ese momento uno de los grandes miedos son los turcos, es más que evidente. Y aquí vemos un azulejo de 1606 y nos ponemos a pensar que este personaje que aparece aquí abajo es un turco. ¿Qué tiene que ver un turco en Lima? Bueno, pues tiene que ver mucho porque es una de las grandes preocupaciones del Renacimiento.
Los turcos han tomado Constantinopla, han asediado Viena y son uno de los peligros, uno de los miedos ancestrales que tienen los españoles cuando, digamos, ocupan América. Otro de los miedos que tiene, pues evidentemente es la Reforma Protestante. Entonces, elementos como alusiones a María, que es una de las negaciones, digamos, uno de los elementos que niega la nueva fe protestante, van a aparecer pues inmiscuidos en los azulejos sin venir a cuento, como vienen aquí, que en un grutesco, pues en mitad del grutesco dejan 2 espacios y ponen Viva María. Pero no solamente eso, sino que van a aparecer continuas alusiones a la Virgen y van a aparecer incluso escenas de evangelistas pintando a la Virgen. Evidentemente es una clara alusión de la Contrarreforma. Ya esos azulejos son de periodo barroco. Elementos marianos, como este, van a ser puestos una y otra vez en la azulejería, remarcando así la necesidad de la intercesión mariana para ganar el cielo. Y eso es algo que defienden, evidentemente, y que separa del culto protestante. El otro miedo es el elemento a lo desconocido. Ya hemos visto antes cómo aparecían unos ciertos, digamos, indígenas civilizados y otros incivilizados que eran caníbales. Pues evidentemente el miedo a lo desconocido también está representado en la azulejería, en este tipo de representación indígena, que nada tiene que ver con este otro tipo que hemos visto antes, que sería evidentemente el elemento prehispánico que ha sido asumido por la corona. Luego esos 3 miedos están presentes en la azulejería, son 3 miedos ancestrales que los vemos representados en la azulejería de Santo Domingo. Y es algo que hay que entender. Elementos nuevos que van a aparecer en los nuevos azulejos generados en Lima van a tener una clara diferenciación pictórica y una clara diferenciación, digamos, cromática con respecto a los azulejos originales de Sevilla. Y es necesario, digamos, no solamente distinguirlos, sino también interpretar los distintos significados que la azulejería del claustro principal nos arroja. Para ello es fundamental comprender cuáles fueron las fases evolutivas del convento, qué es lo que queda en pie de cada uno de los periodos, y si nos centramos en el periodo renacentista, como es el motivo que estamos viendo, el inicio de la orden, pues estamos obteniendo un elemento diferenciador con respecto al resto de conventos de América Latina. También vamos a encontrar dentro del interior del templo algo que se mantiene del periodo renacentista, en este caso del manierismo, donde vemos cómo, ya el periodo final del Renacimiento, la sillería del coro es una de las pocas sillerías latinoamericanas que presentan elementos Renacimiento, del final del Renacimiento, pero del Renacimiento al fin y al cabo. Y vemos cómo estos elementos manieristas se ven aquí. El manierismo se caracteriza por las posturas forzadas y la longitud, la deformación del cuerpo. Estos elementos pues los podemos observar aquí. Vemos cómo tenemos posiciones imposibles en el cuello, parece que estén prácticamente descolgados de una horca. Y esta postura antinatural es propia del manierismo, igual que la longitud de los dedos, igual que la longitud de las manos. Es una deformación leve a la manera de lo que es los cánones del Renacimiento. Ahí lo tenemos más claro, como vemos que la postura del cuello es prácticamente imposible y vemos cómo tendría que tener un cuello descoyuntado, por así decirlo, para estar en esa posición. Todo esto se va a ir conjugando durante el periodo barroco, tras sucesivas reformas, para darnos toda una imagen de lo que es el elemento del convento, que por supuesto tiene elementos pictóricos de primer orden también del periodo barroco, que se van a ir conjugando desde un barroco simple hasta un barroco mucho más compuesto, donde empiezan a aparecer elementos de columnas salomónicas con inmediatamente elementos alusivos a la Eucaristía. Esto es la representación de la vid, y la vid es la sangre de Cristo. Estamos hablando de una alusión a la Eucaristía representada por las hojas de parra y los racimos de uvas.
También vamos a tener veneras conchas marinas muy profundizadas, con una triple significación, la idea de la virginidad de María, la idea del bautismo y la idea de Santiago. Y al final, representar a Santiago con la concha del peregrino es representar a España. Santiago es el patrón de la hispanidad. Estos elementos en la zona barroca van a ser mucho más recargados, mucho más deformados y van a generar, pues esto, el recargo ornamental propio del barroco que vamos a encontrar en la sala capitular, donde vamos a encontrar cómo hay columnas que se parten en mitad del paño. O sea, ¿qué sentido tiene que haya esta columna aquí si no continúa? Eso es un elemento barroco. Las deformaciones propias del canon clásico, el dinamismo arquitectónico y el dinamismo y la, digamos, recarga ornamental propio del elemento barroco que se ve en todo el convento. También tenemos una zona que es la biblioteca y la cripta de Santa Rosa, que aparece debajo de la sala capitular, junto con otros monjes. Luego hay otros periodos, otros elementos de reformas posteriores que ha sufrido durante el periodo clasicista el templo, donde vemos cómo se conjuga un enorme lujo ya propio de finales del XIX, aunque la reforma fue anterior, pero todavía mantiene las bóvedas de cañón del elemento barroco, aunque están disimuladas, otro aspecto del barroco que trata de generar una idea de falso gótico, pero esto no es una cúpula de crucería, no es una bóveda de crucería, es un elemento, digamos, ornamental. Estos son pegotes de yeso. Al final, ya a la postre, no llevan el peso a ningún sitio. ¿No ven aquí? Terminan sobre el propio muro y no sobre la columna. Lo que sí termina en la columna es el arcofajón, que es el que aguanta el peso. Esto es una bóveda de cañón propia del barroco. Aparecen también elementos propios. Aquí vemos cómo los pesos no van a parar a las columnas, sino a los exteriores, y son elementos decorativos, con una planta basilical incluida dentro de una cruz latina, pero sin llegar a ser una planta en cruz latina, con una cúpula central, con elementos de recargo ornamental propios de finales del XIX ya, donde se observa, esto sería digamos, el clasicismo francés del último siglo, del siglo XIX, y esto sería un elemento neoclásico. O sea, vemos como aquí es mucho más austero que aquí, que está mucho más recargado, y si esto lo comparamos con lo que hay en Lima, y el relicario lo vemos aquí, el ornato, y aquí la simpleza. Esto es principios del 19, y esto es finales del 19. Por eso decimos que el ornato es la base de la separación de esos estilos que ya son estilos netamente republicanos y que aparecen pues, por toda la ciudad de Lima con frecuencia. Y bueno, nada más, son realmente decirles que tienen hemos puesto un 40, no, pero va a ser un 50% para aquellas personas que quieran ingresar al diplomado de museología. Y estoy dispuesto a, si hay alguna pregunta, Muchísimas gracias, estimado Diego Cánovas. Hemos estado muy atentos a la exposición y tenemos algunas preguntas. Agradecemos también a los comentarios que nos van dejando nuestros televidentes. Ellos están muy atentos a la exposición. Me preguntan si los diseños eran hechos a mano o había alguna otra técnica que se utilizaba en la elaboración. Bueno, habría que ver a qué diseño se refieren, pero si están hablando de los azulejos sevillanos, evidentemente eran pintados a mano. Incluso los de Lima del siglo XVII también son pintados a mano. El elemento, digamos, de fabricación en cadena, eso es muy posterior. Es muy posterior. Además, es muy sencillo. Solamente tenemos que ver dos azulejos que, aunque parezcan iguales, no son iguales. Son parecidos, pero no iguales. Uh-huh. Por ejemplo, otra pregunta nos pasan por interno. ¿Cuál es el estado actual de este material religioso en el convento de Santo Domingo?
Bueno, yo durante el máster que hice en para la Universidad de Murcia, tuve que hacer varias prácticas en el cementerio, perdón, en el convento, como museo, como espacio museal, y lanzar hacer un estudio en profundidad. Y al final yo pienso que el estado del convento siempre es mejorable, pero se ha hecho una gestión realmente buena. Se han mostrado y se han sacado muchas cosas a la luz y además hay una facilidad absoluta para hacer investigación, lo cual es algo necesario y lógico en un museo. Si no hay facilidad para generar investigación de nuevos contenidos, pues siempre tenemos el mismo discurso, no sabemos por dónde perdemos el agua, no sabemos qué públicos van, no hay actividades para públicos diferentes y eso el convento ha dado todas las facilidades. La verdad es que yo estoy encantado con el convento de Santo Domingo, primero por la necesidad, por el elemento patrimonial, que es, digamos, de lo mejor que hay en América, y segundo, por la gestión que está teniendo. Muy bien, estimado Diego, le agradecemos muchísimo su contribución a este primer Congreso del Patrimonio Cultural BPH. Tenemos entendido que, de acuerdo al diplomado de museología que usted promueve, eh, le comentamos que el Centro Cultural del Patrimonio se encuentra muy interesado también en participar de las capacitaciones y los cursos. ¿Usted nos puede comentar un poco más al respecto? También aquellos que están siguiendo la transmisión podrían enterarse un poco más de este curso que inicia en breve. Bueno, en realidad es la tercera edición ya del diplomado en museología. Es un diplomado que ya tiene cierto bagaje, pero que todos los años, el año pasado no pudimos lanzarlo, en el 2020 no hemos podido lanzarlo. De hecho, lo hemos lanzado a inicios del 2021 porque, bueno, el tema de la pandemia pues ha sido determinante. Hemos tenido que cambiar muchas cosas. Hemos tenido que ampliar la plana docente, es una plana docente internacional. El diplomado tiene alumnos desde Bolivia, tiene alumnos de Chile, tiene alumnos de España, tiene alumnos de Ecuador y, por supuesto, de Perú, con lo que estamos dando un ámbito mucho más internacionalizado. O sea, estamos abriendo un poco la mano, porque tengamos en cuenta que la ciencia de la humanidad y es algo bueno, que es relativamente nuevo y que no se da igual en todos los puntos del planeta. Hay unos sitios donde tiene una mayor evolución y otros sitios donde tiene una menor evolución, pero eso no siempre va a corresponder con la necesidad. Porque, evidentemente, medir con los mismos parámetros en Europa que América, eso es una barbaridad porque las necesidades son distintas. Entonces, hay que adaptarlo. Pero es una fuente para poder comparar, para poder ver cuáles son las posibilidades de mejora o cómo se adaptaría aquí mejor o cómo se podría adaptar incluso a Europa de situaciones que se dan en Sudamérica y en Norteamérica. Y es, digamos, un diplomado global sobre museos, donde se van a estudiar mediación, donde se va a estudiar marketing y difusión de museos, donde se va a estudiar, por supuesto, museografía, y también se va a estudiar, como no, museología. Es la rama fundamental. También vamos a estudiar colecciones y vamos a ver cómo se hacen circuitos turísticos, que van a englobar, hay una parte muy importante que es el seguimiento de públicos, cómo se tienen que medir los públicos para saber por dónde estamos perdiendo público o dónde no estamos ganando público o cómo tenemos que generar actividades para mantener esos públicos. Y eso evidentemente es algo que se va a tocar muy de fondo en el. Muchísimas gracias, estimado Diego. Podemos entonces visitar la página de Kelkay Patrimonio Cultural en Facebook, sí, donde podrán encontrar mayor información al respecto, ¿verdad? Y diciendo que han estado o que han asistido a esta charla o a esta ponencia dentro del Congreso, se les hará un 50% de descuento del precio, que yo creo que es un descuento muy sustancial. Excelente, así que están anunciados los integrantes del Centro Cultural del Patrimonio, que están conectados también, que estando en este congreso asumen el 50% y es una alegría para todos porque bien
estamos muy necesitados de estos conocimientos que imparte Kelkay Patrimonio Cultural. Fuerte los aplausos para el magíster Diego Cánovas por la excelente presentación realizada el día de hoy. Lo invitamos a seguir acompañándonos porque a la parte final del Congreso estaremos presentando las diplomas de honor a nuestros invitados. Muchísimas gracias, estimado Diego. Gracias a vosotros.